Hola a todos y bienvenidos una vez más a Educación Matemática. ¡Qué gusto tenerlos por aquí! Hoy vamos a platicar sobre una de las herramientas más geniales y útiles que tenemos en el bloque de congruencia de triángulos, el teorema de la bisectriz. En la geometría, muchas veces buscamos el equilibrio y la simetría perfecta, y les aseguro que este teorema es el ejemplo ideal de eso. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permite resolver figuras que a primera vista se ven súper complicadas, ayudándonos a descubrir distancias ocultas de una manera casi mágica. Pero, a ver, ¿qué nos dice exactamente el teorema de la bisectriz? Nos establece una regla de oro. Cualquier punto que esté situado sobre la bisectriz de un ángulo, siempre equidista. Es decir, se va a encontrar exactamente a la misma distancia de los dos lados que forman ese ángulo. Para que lo veamos más claro geométricamente, imaginen que trazamos la bisectriz de un ángulo, digamos el ángulo AOB. Si elegimos un punto cualquiera sobre esa línea bisectriz, al que llamaremos P, y trazamos unas distancias de forma perpendicular desde nuestro punto P hacia los lados del ángulo, esas distancias van a tener siempre la misma longitud. Entonces, como pueden ver en el gráfico, si a la primera distancia perpendicular la llamamos con la letra A y a la segunda distancia con la letra B, se va a cumplir obligatoriamente que A es igual a B. Y la cosa no termina ahí. Como consecuencia de estos trazos, se forman dos triángulos rectángulos que son copias exactas, es decir, congruentes. Gracias a esto, el teorema nos regala una segunda igualdad. Los segmentos de recta que medimos desde el vértice del ángulo hasta donde caen nuestras distancias perpendiculares también son iguales. Dicho de otra forma, observando de nuevo nuestro gráfico, si a la longitud del primer segmento la llamamos M y a la longitud del segundo segmento la llamamos N, se cumple al mismo tiempo que M es igual a N. Para que lo visualicen súper rápido con el ejemplo numérico que tenemos en pantalla, imaginen nuestro ángulo de 60 grados. Trazamos su bisectriz, cortándolo en dos ángulos iguales de 30 grados cada uno. Ahora, elegimos un puntito sobre esa bisectriz y medimos la distancia perpendicular hacia el primer lado. Si nos da, por ejemplo, 8 centímetros, el teorema nos firma y nos garantiza que al medir la distancia perpendicular hacia el segundo lado, también va a medir exactamente 8 centímetros. Ahora sí, a ensuciarnos las manos. Vamos a poner en práctica esto con 5 problemitas que irán subiendo de nivel. Tomen papel y lápiz, escuchen bien los datos y traten de plantear sus ecuaciones. Problema 1. En pantalla vemos nuestro primer gráfico. Tenemos un triángulo mayor, A, B, D. Desde el vértice en A se extiende una bisectriz que divide el ángulo en A en dos ángulos idénticos llamados θ. Sobre esta bisectriz ubicamos el punto C, que también está sobre el lado B, D del triángulo. Nos indican que la distancia perpendicular desde el punto C hacia el lado de arriba, es decir, el segmento CB, mide raíz cuadrada de 3. Además, el segmento que une el punto C con el vértice D en la base mide raíz cuadrada de 6. Con esta información nos piden hallar el valor del ángulo X. Como este es nuestro primer ejercicio, lo resolveremos juntos, paso a paso. Fíjense bien en pantalla. Desde nuestro punto C, trazamos una línea perpendicular hacia la base, a la que llamaremos segmento CE. Por nuestro poderoso teorema de la bisectriz, esta nueva distancia CE tiene que ser exactamente igual a la distancia de arriba, así que también mide
raíz cuadrada de 3. Ahora, concentrémonos en el triángulo rectángulo CED que se acaba de formar. Su cateto vertical mide raíz cuadrada de 3 y su hipotenusa mide raíz cuadrada de 6. Si son detallistas, notarán que la raíz cuadrada de 6 es exactamente igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicada por la raíz cuadrada de 2. Es decir, la hipotenusa es igual al cateto por raíz cuadrada de 2. Esta característica es exclusiva del triángulo rectángulo notable de 45 grados. Por lo tanto, nuestra incógnita x vale 45 grados. Problema 2. Vamos con el problema número 2. En nuestro segundo gráfico nos piden hallar la longitud del segmento BH. Observen bien la figura en pantalla. Tenemos un ángulo en el vértice C que ha sido dividido en dos por la bisectriz CB, marcando dos ángulos idénticos llamados φ. Sabemos que el segmento AB mide 10 y el ángulo en el vértice A mide 37 grados. Para empezar, a la distancia perpendicular que queremos calcular, el segmento BH, la llamaremos X. Ahora vamos a realizar nuestro trazo auxiliar. Desde el punto B, trazamos una línea perpendicular hacia el lado inferior AC, y a este nuevo punto de cruce lo llamaremos D. Por nuestro teorema de la bisectriz, sabemos que esta nueva distancia BD tiene que ser exactamente igual a la distancia de arriba, así que el segmento BD también mide X. Con este trazo, observen el triángulo rectángulo que se formó a la izquierda, el triángulo ABD. Tiene un ángulo de 37 grados y su hipotenusa mide 10. Como recordarán, es un triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados, por lo que sabemos que la hipotenusa es igual a 5 por una constante K. Si 5K es igual a 10, entonces la constante K vale 2. Y como el cateto opuesto a 37 grados, que es nuestro lado X, mide 3 por K, al multiplicar 3 por 2, obtenimos nuestra respuesta. El segmento X vale 6. Problema 3. Vamos con el problema número 3. Aquí subimos un poquito el nivel, porque aplicaremos el teorema completo. En el gráfico nos piden hallar el valor del lado CD, al que llamaremos X. Observamos que desde el vértice A se ha trazado la bisectriz AC, dividiendo el ángulo en dos iguales llamados alfa. Sabemos que la distancia perpendicular desde el punto C hacia el lado de arriba, es decir, el segmento CB, mide 5. La distancia del segmento AB mide 16 y toda la base AD mide 28. Para resolverlo, hagamos nuestro trazo auxiliar. Desde el punto C, trazamos una línea perpendicular hacia la base AD, llamando a este nuevo punto de cruce E. Por nuestro teorema de la bisectriz, la nueva distancia CE tiene que ser exactamente igual a la de arriba, así que el segmento CE también mide 5. Pero recuerden la segunda parte del teorema. Los segmentos adyacentes al vértice también son iguales. Es decir, si el segmento AB mide 16, nuestro nuevo segmento AE también mide 16. Como toda la base AB mide 28, simplemente restamos para encontrar el pedacito que falta. 28 menos 16 nos da que el segmento ED vale 12. Finalmente, nos enfocamos en el triángulo rectángulo CED, que se formó a la derecha. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, paso a paso, para que no quede ninguna duda. La hipotenusa al cuadrado, que es nuestra x al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado
más 12 al cuadrado. Resolviendo las potencias, 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado es 144. Sumamos 25 más 144 y obtenemos 169. Entonces, x al cuadrado es igual a 169. Para despejar la x, le sacamos la raíz cuadrada a 169 y el resultado final es 13. Nuestra hipotenusa x vale 13. Problema resuelto. Problema 4. Vamos con el problema número 4. Ojo aquí. Recuerden que el teorema también nos habla de los lados del ángulo. En nuestro gráfico observamos el vértice A, del cual sale una línea bisectriz AC, que divide al ángulo en dos partes iguales llamadas beta. Desde el punto C tenemos la distancia perpendicular CB hacia el lado de arriba, que mide 4, y la longitud del segmento AB mide A minúscula. Por la parte de abajo, todo el segmento AD mide A minúscula más 3. Nos piden calcular la longitud del segmento CD, al cual llamaremos X. Empecemos con nuestro clásico trazo auxiliar. Desde el punto C, trazamos una línea perpendicular hacia el lado de abajo AD, y a ese punto de corte lo llamaremos E. Aplicando nuestro fabuloso teorema de la bisectriz, sabemos que esta nueva distancia CE es igual a la de arriba, así que también mide 4. Además, la segunda parte del teorema nos dice que los segmentos pegados al vértice A también son iguales. Por lo tanto, si el segmento AB mide A minúscula, el nuevo segmento AE también mide A minúscula. Ahora, miren toda la base. Si todo el segmento AD mide A minúscula más 3 y el pedazo AE mide A minúscula, por una simple resta visual nos damos cuenta de que el pequeño segmento ED vale 3. Para terminar, nos enfocamos en el triángulo rectángulo que nos quedó a la derecha, el triángulo CED. Vemos que sus catetos miden 3 y 4. Como ustedes ya saben de memoria, este es el famoso triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados. Por lo tanto, nuestra hipotenusa X vale directamente 5. Un problema más resuelto. Problema 5. Vamos con el problema número 5. Este es nuestro último reto de hoy. Y para cerrar con broche de oro, vamos a analizar un gráfico hermoso. En pantalla vemos un triángulo principal, A, B, C. Se ha trazado una altura desde el vértice B hacia la base, que llamaremos BD, formando ángulos de 90 grados. Nos dan varios datos importantes. El ángulo en el vértice A es nuestra incógnita, X. El ángulo ABD mide 2 θ y el ángulo en el vértice C mide θ. Además, la base se ha dividido en dos. El segmento AD mide 2 y el segmento DC mide 3. Para resolver este reto, vamos a usar un poco de astucia. Empecemos observando el triángulo rectángulo de la derecha, el triángulo BDC. Como el ángulo en C mide θ, por lógica de triángulos rectángulos, su otro ángulo agudo, el ángulo DBC, tiene que medir obligatoriamente 90 grados menos θ. Ahora haremos nuestro trazo auxiliar clave. Vamos a prolongar el lado AB hacia arriba y desde el punto C trazaremos una línea perpendicular hacia esa prolongación, creando un nuevo vértice al que llamaremos E. Aquí viene la magia. Si analizamos el ángulo llano completo que se forma sobre la línea ABE y le restamos los ángulos que ya tenemos, que son 2 θ y 90 menos θ, descubriremos por ángulos suplementarios que el nuevo ángulo exterior, CBI,
también mide 90 grados menos tita. ¿Qué significa esto? Que la línea BC está dividiendo el ángulo exterior exactamente por la mitad. Funciona como una bisectriz para el ángulo DBE. Así que, aplicando nuestro teorema estrella, la distancia perpendicular hacia la derecha, que es el segmento CD, tiene que ser igual a la distancia perpendicular hacia la izquierda, que es el segmento CE. Como CD mide 3, entonces CE también mide 3. Para el gran final, fijemos nuestra mirada en el triángulo rectángulo mayor que se acaba de formar, el triángulo AEC. Su cateto opuesto, CE, mide 3 y su hipotenusa, AC, es la suma de nuestra base entera, 2 más 3, es decir, mide 5. Como ustedes ya lo saben a la perfección, un triángulo rectángulo con hipotenusa 5 y cateto 3 es nuestro clásico triángulo notable de 37 y 53 grados. Por lo tanto, el ángulo que se le opone al cateto 3, que es nuestra incógnita X, vale directamente 37 grados. Reto superado. Y con este hermoso reto geométrico, llegamos al final de nuestra clase de hoy. Espero que hayan disfrutado descubriendo la magia que esconde el teorema de la bisectriz y que ahora se sientan mucho más seguros para enfrentar este tipo de problemas. Si este video les ha sido de utilidad, no olviden suscribirse a Educación Matemática, dejar su me gusta y compartirlo con sus compañeros para que todos sigamos aprendiendo juntos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima clase.